La parte que vamos a empezar a estudiar el día de hoy y en las clases siguientes es considerada por muchos teólogos como la semana 70 del libro del profeta Daniel. Para poder entender por qué es llamado así, y como ya vamos a entrar en lo que es realmente el tema escatológico, el tema profético, es necesario comprender, al menos de una manera básica, qué son las 70 semanas del libro de Daniel y a qué hace referencia esa semana número 70. En la descripción de este video, en mi canal de YouTube, hay un video de una enseñanza en una iglesia a más de 100 personas donde está totalmente explicado con citas, versículos, contexto, las 70 semanas del libro de Daniel. Así que yo te invito a que vayas a ese video si quieres tener un conocimiento mucho más profundo de lo que vamos a estar hablando y de lo que abarca Apocalipsis en adelante. Te invito a que puedas comprender ese video. Vamos a dar una pincelada súper rápida. La profecía de las 70 semanas está en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 del versículo 24 al versículo 27. Voy a estar leyéndolo en este momento en la Biblia Reina Valera de 1960. Para entrar en contexto, el profeta Daniel está intercediendo, está orando por su pueblo, porque acaba de leer en los rollos del profeta Jeremías que ya se había cumplido la profecía de 70 años de las desolaciones de Jerusalén. Las citas para que tú puedas estudiarlas en profundidad van a estar apareciendo acá en la parte inferior del video. Vamos allá, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, o sea, cumplir la visión y la profecía. Cuando habla de sellar es cumplir, ejecutar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es este santo de los santos? Jesucristo mismo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, ojo acá, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vamos a ver que una semana está hablando de 7 años. Para nosotros una semana son 7 días. Aquí está hablando a nivel profético. Y voy a ir rápidamente a 2 sustentos. Ezequiel 4:6 dice lo siguiente. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. O sea, se va a acostar sobre un lado de su cuerpo durante 40 días, simbolizando 40 años. Otra cita es Levítico 25:8. Dice lo siguiente. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahí nos está dando pie, base doctrinal para entender por qué acá nos está hablando en semanas de años. Y nos continúa diciendo que básicamente serán 70 semanas que equivalen a 490 años. 7 por 7, 49. 490 años. Ahora, esos 490 años están distribuidos en profecías. ¿Cómo es esto? Versículo 25a. Vamos a ir acá al 25a en Daniel y nos dice lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas.
coma. Esas 7 semanas equivalen a 49 años. Sigue diciendo, y 62 semanas, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta edificación de Jerusalén está contenida y explicada tácitamente en Nehemías y en Esdras. En esos 2 libros tú puedes encontrar todo lo que fue la reconstrucción de Jerusalén y el muro externo, con todo el conflicto que eso significó por las naciones vecinas que no querían que Jerusalén fuera reedificada. Eso tomó 49 años. Y nos dice que desde la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. ¿A cuánto equivalen las 62 semanas? 434 años. Y esta profecía es algo que deja totalmente sin pie a cualquier persona contradictoria de la Biblia. Recordemos que Daniel fue escrito aproximadamente 600 años antes de que fuera escrito Apocalipsis. Aproximadamente 600 años, imagínate, o sea, aproximadamente 10 generaciones antes. Eso es una barbaridad que es inconcebible a nivel humano y con una exactitud cronológica perfecta. Partamos. Daniel lee una profecía, 70 años de destrucción sobre Jerusalén. Él intercede por su pueblo. Le es revelado que luego de ello pasarán 49 años donde será reedificada Jerusalén después de la orden del decreto de Ciro. Luego dice que pasarán 62 semanas, 434 años hasta que la venida del Mesías Príncipe, después de estos 49 años, y ahí es donde se cumplen los 400 años de oscuridad, cuando no hubo ni revelación, profecía, y se escribieron los libros deuterocanónicos, que algunas versiones romanas aceptan, pero no la línea protestante del canon hebreo. Entonces, se cumplen esos 434 años, 400 años de oscuridad. Nace Jesucristo y él inicia su ministerio alrededor del año 30. Sí, alrededor del año 30. 3 años de ministerio, es condenado a la crucifixión. Sí, él se entrega para ser crucificado, para cumplir las profecías, para cumplir toda la gracia de Dios, y se cierra acá en el año 434. 434 de las 62 semanas. Entonces, hablamos de que son 490 años. Si sumamos 49 más 434, nos da 483 años. ¿Qué quiere decir? Ya saben para dónde vamos. Quiere decir que hacen falta 7 años que no están incluidos ahí. No están incluidos ahí los 7 años. Pero nos sigue diciendo la palabra. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, la semana que falta, confirmará el pacto con muchos. Hará un pacto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, ¿le suena eso? 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, o sea que hasta que se consume todo, y lo que está determinado, lo que ya está escrito, plasmado por Dios, se derrame sobre el desolador. Entonces, cuando analizamos el contexto del libro de Daniel, cuando analizamos Tesalonicenses, cuando analizamos muchos libros del Nuevo Testamento, obviamente incluido Apocalipsis, nos damos cuenta que hace falta 7 años, hace falta una semana. Y en el mismo libro de Daniel nos habla de que vendrá un rey que gobernará durante tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo. Y luego entrará en un tiempo de guerra y de toda esta parte, o sea, 7 años. La semana 70 de Daniel, por eso es considerado Apocalipsis como precisamente la semana 70 del libro de Daniel. Ahora, aquí se hizo una pausa en el tiempo de Dios para Israel. Eso requiere muchísima teología y no es el caso porque no estamos tratando sobre ese tema sino sobre Apocalipsis, pero es necesario que lo hablemos. Una pausa se suspende acá, en los 483 años se suspende el trato de Dios con Israel y comienza la dispensación de la gracia, la cual se acaba en el momento del rapto de la iglesia, los que hayan lavado sus pecados en la sangre del Cordero, ¿sí? Y luego viene la semana 70,
los 7 años de trato de Dios con Israel, los cuales se cumplirán con el Apocalipsis, todo el contexto de Apocalipsis en la parte escatológica, y finalizarán, como ya vamos a ver más adelante. Genial, felicito a todas las personas que me han seguido hasta este capítulo 4 de Apocalipsis y que han revisado los videos anteriores. Si no lo has hecho, te invito nuevamente a que puedas hacerlo para que entremos en contexto y hablemos un mismo idioma y podamos entender lo más posible este estudio escatológico. Acá adentramos en el capítulo 4 y ya nos adentramos en lo que es la escatología, la parte de visiones, la parte de interpretaciones, la parte de comprensiones espirituales que a nivel mental y racional, meramente humano, va a generar confusión. Lo digo humildemente, hace muchos años cuando inicié mi estudio de Apocalipsis las primeras veces, para mí era como tratar de entender un problema de matemática avanzada, no lo entendía. Era como ver algo totalmente nuevo para mí, algo escrito en un idioma diferente, como tratar de estudiar un idioma extranjero. Eso para mí era frustrante, pero por la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy puedo hablar con conocimiento y con la revelación que Él me ha dado. No en el orgullo de saberlo todo, porque hay cosas que Dios ha reservado para sí mismo y para ser revelados en otro tiempo, pero sí con un conocimiento elemental para tener la certeza de que lo que Apocalipsis dice puede ser creído de manera firme y clara. Capítulo 4 de Apocalipsis, vimos el inicio de Juan, el comienzo de la visión, la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la carta a las 7 iglesias que de una u otra manera abarcan toda la iglesia universal de Jesucristo de ese tiempo y obviamente también, como hemos hablado en los videos anteriores, de nuestro tiempo, ¿sí? Y de la historia, ¿sí? Pero acá ya nos enfocamos en una visión sobrenatural en el cielo, ya no en la tierra, sino en el cielo. Vamos a empezar a leer, nuevamente recuerdo, vamos a usar Nueva Traducción Viviente y Reina Valera del 60, y en la descripción de este video, además del video de contexto anterior, también van a encontrar el link para verla en línea o descargar la aplicación de la YouVersion con todas las versiones más comunes de la traducción bíblica. Adoración en el cielo. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Cada palabra está en un orden, en una manera y en una forma porque indica algo. O sea, aquí no está escrito después de esto porque sí. El tema de la puerta abierta también es tema de gran controversia, de grandes debates y discusiones teológicas a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Tengo la plena certeza, de pocas cosas estoy tan seguro como de que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la semana 70 de Daniel, antes de la gran tribulación o de la tribulación de los 7 años. Cuando vemos acá, iniciamos capítulo 4 de Apocalipsis, en adelante no se vuelve a mencionar la iglesia. ¿Sí? No se vuelve a mencionar en este periodo de 7 años, no se vuelve a mencionar la palabra iglesia, el nombre. No se habla de ello. Cuando vemos esto y entendemos que simplemente es porque la iglesia ya no va a estar en este mundo, es totalmente razonable, aceptable, lógico y verídico. Cuando tratamos de encontrar la iglesia en la continuación desde el capítulo 4 hasta el 19 de Apocalipsis, entramos en conflictos, entramos en problemas, sacar textos fuera de contexto, empezar a divagar en tantas ideas y temas. Porque la Biblia lo que dice, dice, y no podemos hacer que la Biblia diga lo que no dice, o sacar de contexto para tratar de apoyar una idea, sino que debemos ceñirnos a la Biblia. Es más, si tenemos nosotros una idea preconcebida y esa idea es confrontada por la Biblia, esa idea debe sucumbir y la Biblia debe permanecer. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra.
Como siempre, las citas van a aparecer acá para que puedas ir a estudiarlas, le pones pausa al video y vas y las lees, las estudias, porque si nos quedamos estudiando versículo por versículo, nunca acabaríamos. Bien, entonces vemos una imagen extraña acá, que algunos la interpretan como que él sube, le he llamado a subir al cielo, una voz fuerte le habla. Es como si nos recordara a 1 de Tesalonicenses 4:16, donde nos da un contexto sobre el rapto de la iglesia. Es una voz de mando, de arcángel, de trompeta, sonido de trompeta final que lleva a la iglesia a la presencia de Cristo, a las nubes, en un destello, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces aquí nos muestra algo interesante, algunos lo interpretan así, la palabra no lo dice tácitamente, entonces dejémoslo hasta ahí. Sube acá y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto, o sea, después de que todo lo que ya he hablado, lo de las iglesias, el contexto del mundo y toda esta parte, va a suceder algo después de ello, ¿sí? Dice, versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu. El comentario dice, o en espíritu. Acá no podemos aventurarnos a decir si era que Juan había dejado el cuerpo en la isla de Patmos y estaba solo el espíritu allá, porque cuando vemos a Pablo hablando de su visión, ¿sí? Que si dice que conozco a un hombre que si en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. O sea, ni siquiera Pablo sabía si vio lo que vio en el espíritu o lo vio con el cuerpo junto en sí mismo. Entonces, esta parte tampoco la aclara, dejémoslo hasta ahí precisamente para evitar caer en herejías y falsas interpretaciones. Y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Aquí es algo maravilloso. Nos habla de que ve un trono. Los ateos dicen que no hay nadie a quien rindamos cuentas, ¿sí? Y los humanistas dicen que al final el hombre será el que reinará, el hombre alcanzará la perfección, ¿sí? Alcanzará el dominio, el señorío. Pero acá vemos una realidad. Hay un trono en el centro del universo que gobierna absolutamente todo y al cual todo se sujeta, ¿sí? El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Recordemos que él está tratando de dar imágenes de lo que está viendo, pero no está literalmente diciendo que es exactamente así, porque comparar lo natural con lo espiritual se va a quedar absolutamente corto, y lo digo con conocimiento nuevamente de causa. ¿Sí? No va a ser posible comparar 100 al 100 lo espiritual a lo natural. Se usa simplemente una manera de tratar de explicar, de tratar de manifestar, como Pablo mismo lo dijo. No me es posible expresarlo en palabras, no es posible explicarlo porque sería prácticamente imposible explicarlo al 100% en términos humanos. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Es el Espíritu Santo en una manifestación sobrenatural. Y quiero que veamos esta imagen que tenemos acá al frente. Y es una interpretación bíblica de lo que viene siendo la menorá, que es básicamente el candelabro de 7 brazos que alumbraba todo el tiempo en el templo. ¿Sí? Y vemos acá una de las manifestaciones, bibliocéntricamente hablando, del Espíritu Santo. El espíritu del conocimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de la sabiduría, el espíritu del Señor, el espíritu de la inteligencia, el espíritu de la fortaleza, el espíritu del temor del Señor. Todo esto es del Santo Espíritu del Dios viviente. Son manifestaciones, se podría decir dones, se podría decir coberturas, provisión del Espíritu Santo, primero en Cristo Jesús, según Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están las 7 manifestaciones del espíritu, del don, de la cobertura, de la unción, como quiera llamarse, del Espíritu Santo. Continuemos acá. Delante del trono también había
un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Y en el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Entonces acá nos está mostrando algo maravilloso. No podría describirse realmente si se trata de un mar real. Lo más probable es que sea la calidad del vidrio, la refulgencia, el brillo, que asemeje un mar, pero no en sí un mar como tal, o sea, no un mar de agua, sino un mar de vidrio, un mar de cristal reluciente. Recordemos nuevamente que él trata de hablar de lo que ve, trayéndolo al plano natural, al plano humano, para poder entenderlo. ¿Sí? Él trata de usar trasladar esa realidad a imágenes, a símbolos, a señales para tratar de que nosotros lo podamos entender. Había 4 seres, ¿sí? 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Los ojos puede ser el conocimiento, puede revelar la sabiduría, el entendimiento, ¿sí? Recordemos que Dios siempre llama a servirle a Él, a vivir en Cristo Jesús con conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que los que lideren la iglesia, los que enseñen, no sean neófitos, o sea, no sean sin conocimiento, sin entendimiento para hacer las cosas. Entonces puede ser una alusión lo que hace acá este versículo 6. 7. El primero de estos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. El versículo 7 ha sido interpretado de diversas maneras por muchos teólogos, incluso desde la primera iglesia. Algunos vinculan cada uno de ellos con una imagen de los 4 evangelios. El león con Mateo, el buey con Marcos, ¿sí? El de la cara humana o el de similitud de hombre con Juan y el que es como un águila con Lucas. Algunos otros lo han hecho de otra manera, los han intercambiado los animales, etc. Es bastante confuso, no vamos a entrar en ello porque no viene al caso, acá no lo está diciendo claramente. Más la interpretación más bibliocéntrica y más de la que yo soy partidario es que simplemente son 4 seres vivientes que pueden ser llamados querubines, ¿sí? Que están delante del trono de Dios. Y eso lo vemos soportados en profetas como el profeta Ezequiel, donde nos da una luz bastante sobre lo que es los querubines que están siempre en la presencia alrededor del trono de Dios. Eso es algo que es bibliocéntrico, lo demás simplemente son posibles interpretaciones humanas. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, es y que aún está por venir. ¿Sí? Entonces estos seres vivientes están adorando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Día tras día y noche tras noche no se refiere que haya día y noche, sino que es continuamente. Vuelvo y digo, trayéndolo humanamente diciendo, porque si uno dice todos los días o todo el día dicen santo, 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 entonces dirá, ok, en la noche entonces no lo hacen. No, él lo que está tratando de decir es que es todo el tiempo, porque delante de Dios no hay día y noche, sino que todo es una eterna presencia de gloria. Versículo 9. Cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces, acá vemos que los 24 ancianos se postran y adoran, ¿sí? Reconocen la soberanía, el señorío del que está sentado en el trono principal, al cual están sujetos autoridades, dominios, la creación misma, ¿sí? Porque él no está en la creación entera está en él, está contenida en él. Entonces acá vemos una realidad bastante maravillosa. Él trata de describirla, Juan trata de describirla de una manera más
entendible posible, pero aún así se queda corto como nos quedaríamos nosotros si tuviéramos una experiencia incluso bastante menor a la que él está viendo. Entonces vemos acá que comenzamos ya a entrar en la realidad de lo que es la escatología de Apocalipsis. Sobre estos ancianos y sobre este capítulo hay más luz en el capítulo siguiente. Por lo tanto, en el siguiente capítulo vamos a traer más luz, valga la redundancia, sobre lo que estos 24 ancianos significan y sobre lo que comenzará a suceder a partir de ahora, que ya involucra directamente a este mundo y a esta creación. Así que gracias por haberme seguido hasta aquí. Les invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones en todas para que les llegue la notificación cuando sea subido un video, dejar su pregunta, su comentario en la parte inferior y será contestada Dios mediante en el siguiente video. Y pues nos vemos en la siguiente clase la semana que viene. Gracias por compartir y Dios nos bendice en Cristo Jesús siempre. Adiós.